La Fiscalía pide la pena máxima para Rafael Correa y la defensa desestima las pruebas en el caso Sobornos 2012-2016. Son horas decisivas para el Tribunal Penal, mientras el ruido electoral aumenta. ¿La justicia actuará con independencia? Los relojes comenzaron a correr y en pocos días el Tribunal Penal que lleva el caso Sobornos 2012-2016 deberá emitir una sentencia. La investigación periodística de La Fuente y de Mil Hojas destapó la olla de arroz verde y hoy todos sus ingredientes y comensales esperan el veredicto. El momento de la verdad ha llegado para el expresidente Correa, cuyo futuro político depende del dictamen judicial que está en camino. Es que el reloj que marca el calendario electoral también se ha puesto en marcha con tiempos y compases distintos. Por eso, en el programa de hoy, haremos una disección técnica y jurídica de los pormenores del juicio del año para saber si este avanza por un sendero políticamente correcto. Comenzamos. Hoy nos acompañan Pablo Encalada, abogado, penalista y docente universitario; Lorena Grillo, abogada litigante con una maestría en Derecho Procesal; y Ernesto Albán Ricaurte, catedrático universitario en las áreas de Derecho Penal Económico y Derecho Procesal Penal. Es abogado en libre ejercicio. Gracias por estar en Políticamente Correcto, su espacio de periodismo, análisis y conclusiones. Cuando faltan pocos días para que el Tribunal Penal emita un dictamen sobre el caso Sobornos 2012-2016, he creído oportuno invitar a este programa a tres juristas de amplio reconocimiento y profesionalismo. La idea es que nos den una visión de cómo se ha llevado este caso de amplio interés nacional por las consecuencias tanto políticas como de fortalecimiento judicial que significarán para nuestra democracia. Claudia Roura, ¿cómo poner en contexto este caso? Carlos, el Tribunal Penal deliberará sobre el delito de cohecho planteado por la fiscal Diana Salazar y por el cual se procesa a 21 personas, entre funcionarios públicos y empresarios. La Fiscalía determinó la existencia de una estructura criminal que operaba en 5 niveles. En el más alto, el de los mentores, estuvieron el expresidente Correa y el exvicepresidente Glass. En el nivel 2 o de coordinación aparecen Glass, María de los Ángeles Duarte y Walter Solís, quienes mantenían contactos con las 9 empresas cuyos ejecutivos están procesados. En el nivel 3 se ubican a 4 beneficiarios: Duarte, Viviana Bonilla, Vinicio Alvarado y Alexis Mera. Luego estaban quienes recogían y entregaban el dinero a los beneficiarios. Ahí se implica a Yamil Massú y Cristian Viteri. Finalmente, había el nivel de registro de los movimientos donde Pamela Martínez y Laura Terán crearon los archivos Arroz Verde. La red habría operado desde el Palacio de Carondelet, su edificio vecino La Unión, el Concord en el norte de Quito, el Colegio de Abogados de Guayas, la Corte Constitucional de donde fue jueza Martínez, así como la empresa Sanrif. Y se aplicaban 2 mecanismos para los sobornos: la entrega directa de efectivo a Martínez bajo la aprobación de los líderes de la organización y el cruce de facturas entre empresarios y proveedores que prestaron servicios para las campañas electorales 2013 y 2014. Gastos de la presidencia, sabatinas, homenajes y seguridad. El empresario pagaba una factura de un servicio que nunca contrató. El monto del perjuicio es de $7.575.169, 6,5 millones por cruce de facturas y la diferencia por pagos en efectivo. ¿Y cómo enfrentaron los acusados este supuesto perfil del delito? Citemos 2 ejemplos. Cristian Viteri admitió que desde ese despacho le dieron dinero para la campaña de Viviana Bonilla a la alcaldía de Guayaquil, pero que desconocía si este fue o no ilícito. O el empresario Pedro Verduga de Equitesa, quien dijo que la cúpula del gobierno de Correa le pidió $1 millón. Alexis Mera responsabiliza exclusivamente a Pamela Martínez de liderar el esquema de corrupción con empresas como Equitesa. En cambio, el expresidente Correa en julio pasado negó conocer a Laura Terán y la trama de archivos, diciendo que nunca fue su asistente. Pero la semana pasada su defensa presentó una prueba que resultó extemporánea con el peritaje de la firma Adalid, que habla del hackeo del computador de Terán en el 2016 y modificado sus archivos hasta el 2018. Carlos, sigues con el debate.
Gracias, Claudia. Seguimos con el debate. Doctor Encalada, ¿cómo podríamos evaluar la etapa fundamental del proceso? ¿Qué nos demuestra el lineamiento de esta estructura criminal que ha presentado la Fiscalía? Buenos días, Carlos. Buenos días, Lorena, Ernesto, a todos los televidentes. Este caso es probablemente el caso más importante en la historia republicana del Ecuador y quizás por las consecuencias jurídicas es imposible desligarlo de lo político. La acusación que presenta Fiscalía es una acusación por cohecho, es decir, por sobornos, que es de la forma más simple como la podemos ver, es aquella situación por la cual una persona particular paga dinero a un funcionario público a cambio de que éste haga algo, ¿no es cierto? En este caso, las defensas no están dadas en función de desacreditar aquellos hechos. Es decir, las defensas, ninguno de ellos dicen que estos hechos no sucedieron. Nadie dice que no hubieron los pagos, nadie dice que no han habido los contratos y nadie dice que no hubieron las contraprestaciones en las campañas electorales. Las defensas están dadas en función de que unos dicen, no, yo no sabía de dónde vino el dinero, que puede ser, o puede que alguien no conozca realmente de dónde vino el dinero para realizar tal o cual... Como dice Cristian Viteri, por ejemplo. Como dice Viteri, puede ser, ¿no? Podría ser. Pero lo otro es que los contratistas no sabían que estaban pagando y era una coincidencia que se daban los contratos y se daban los pagos justo en la época de que se producían estos hechos. Me parece absolutamente claro el hecho de que hubieron servicios prestados por unos proveedores que sabemos que eran para las campañas electorales del partido de gobierno anterior y que estos gastos eran pagados por los contratistas. Es decir, el círculo es perfecto y sobre esto casi no hay contradicción. El juicio, de alguna forma, se trata de determinar quiénes tienen responsabilidad en este hecho. Y es en lo que se han concentrado las defensas. ¿Y usted cree que se prueba entonces el delito de cohecho en esta estructura criminal y en lo que ha significado hasta ahora la posición de la Fiscalía? Mire, uno habla uno no está en las audiencias, ¿no? Uno habla un poco desde una visión técnica, crítica de los hechos que se están sucediendo en la Corte Nacional de Justicia. Pero si nosotros tenemos estos tres elementos que son fundamentales para el cometimiento del delito, el funcionario público, el pago de un dinero y el contrato que se ha dado, entonces está cerrado el círculo. Lo otro sería decir que fue una coincidencia que justo cuando se dieron los contratos hubo el pago a los proveedores, ¿no es cierto? O lo otro sería decir que yo no sabía que mis asesores estaban recibiendo dinero. Bien, Lorena Grillo, ¿se usó entonces el poder del Estado para crear esta red? ¿Cómo entender se solventa en esta primera etapa la hipótesis de la Fiscalía? ¿Podemos estar tranquilos por lo que la fiscal y el procurador en segunda instancia han manifestado? No, yo creo que sí. Todos veíamos cómo eran las campañas de Alianza País, ¿no? Por cada bandera de un color diferente, habían 100 banderas verdes y nadie sabía de dónde salían estos dineros. Yo creo que la estructura se ha probado, se ha determinado no solo el nivel de control que tenían sobre las empresas, el seguimiento, todo estaba estructurado de tal manera que había un seguimiento. Ahora, con lo que yo no estoy segura y tal vez puede quedar un poco para mí en el aire, es qué pasa con estos empresarios, si estos empresarios realmente fueron voluntariamente a entregar estos dineros o se les requirió tal vez a modo de extorsión estos dineros, y hay empresarios que lo alegan así, y creo que también la perito que hizo la perfilación no deja muy clara cuál es la situación de estos empresarios. Creo que sobre ese tema podría haber alguna si hay una preocupación sobre cómo trabajó la perito, más allá de las acusaciones que ha presentado la defensa del correísmo. No, yo no creo que hay un problema con cómo trabajó la perito, pero creo que hay un espacio ahí en blanco y hay unas defensas que sí alegan que los empresarios habrían sido extorsionados para entregar estos dineros, que les decían que no se les iba a pagar las planillas si no entregaban estos dineros, y creo que sobre eso tal vez podría haber alguna discrepancia. ¿Usted cree que en este caso se ha podido comprobar la hipótesis en el sentido de que en efecto hubo sobornos a cambio de contratos del Estado, de favores directos desde el poder central del gobierno? Creo que eso está completamente despejado. Porque la defensa de Glass, de Correa, Alexis Mera, han insistido en que no existen esas pruebas. Bueno, al parecer sí existen las pruebas de lo que se ha escuchado todos los días. En los resúmenes de las audiencias se han presentado contratos, se han presentado facturas, se han presentado también quienes prestaron estos servicios a decir que recibieron los pagos de personas que no fueron quienes les contrataron para
hacer los banderines, hacer spots publicitarios y demás tipos de servicios. Yo creo que por ese lado sí la estructura está aprobada. Ernesto Albán Ricaurte, ¿cómo podemos nosotros entender si hay o no contradicciones en la defensa correísta? A ver, yo aquí voy a tomar algo de lo que dijo Pablo en su primera intervención. Tal vez haciendo una pequeña acotación previa. La Fiscalía lo que tiene que hacer es probar dos cosas. Uno, la materialidad de la infracción, es decir, probar que el delito efectivamente se cometió. Y una segunda cosa que es probar la responsabilidad de las personas que están siendo acusadas en ese delito. ¿Y se probaron las dos cosas? Entonces, me parece que lo primero, la materialidad de la infracción, se ha probado no solamente por el trabajo de Fiscalía, sino sobre todo, al menos para quienes no formamos parte del proceso y vemos las noticias, se ha probado por las declaraciones de los propios acusados. Por ejemplo, el presidente Correa, el vicepresidente Glass, la señora Bonilla, el señor Viteri, Alexis Mera, de alguna manera no niegan los hechos. Lo que pasa es que dicen, yo no sabía, yo no participaba. Quien elaboró todo este esquema es la señora Martínez. Es decir, no desconocen los hechos y de alguna manera me parece que eso ha hecho que se consolide muy claramente la materialidad de la infracción. Yo comparto con lo que dice el otro panelista aquí en este panel, Encalada, sí. Pablo, en el sentido de que la materialidad estaría probada. Es decir, no han alegado las defensas que no hay delito. Alegan lo segundo, que no se les ha probado la responsabilidad. Ahora, me parece que hay un punto aquí que es importante que podríamos precisar. ¿Es fácil, es solvente, es sostenible que, por ejemplo, Correa, Glass, Mera descarguen la responsabilidad de esta supuesta red de corrupción alrededor de Pamela Martínez exclusivamente? Es decir, puede ser una hipótesis interesante que a lo mejor es hasta donde pueda llegar la Fiscalía como tal en cuanto a establecer el grado de culpabilidad y de responsabilidad. Claro, ese es el trabajo de Fiscalía, ¿no? Entonces, Fiscalía, si logró probar la materialidad de la infracción, es decir, si logró probar que se cometió un delito, ha hecho parte de su trabajo. Ahora, ¿pero lo ha logrado? ¿Usted lo siente así? Yo siento que no hay discusión, ni siquiera en los propios acusados, de que el delito existió. Lo que se discute es si en el delito participaron la señora Martínez, la señora Terán, los empresarios y todos los funcionarios públicos acusados. Eso me parece que es lo que los acusados están peleando, sobre todo los que son políticamente más expuestos, ¿no es cierto?, las ex autoridades públicas. Ellos no me parece que alegan que el delito no se cometió, sino que ellos no participaron. O sea, más que el delito es el hecho de que hayan existido algunas contribuciones, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ya en este punto las contribuciones realizadas a la señora Martínez, no al partido político. Estas contribuciones, si efectivamente hay un empresario que dice yo sí di plata, pero porque me presionaban para dar plata, y hay funcionarios públicos que dicen yo sí recibía la plata, pero no sabía cuál era el origen de la plata, me parece que esos hechos ya no se están discutiendo tanto. Ahora, la segunda parte es en donde me parece que se va a enfocar fundamentalmente la defensa y es donde el trabajo de los jueces es lo más doctor, sensible. ¿cómo comprobamos que había una estructura en la que supuestamente el líder de esta estructura autorizaba y acordaba con Pamela Martínez los precios, las tramas, los dineros, con qué empresas hablar? ¿Eso hasta qué punto ha quedado sustentable? Bueno, respecto de la participación, hay testimonios, por ejemplo, las cooperaciones de la señora Martínez y de la señora Terán que dan cuenta de que efectivamente ellas hacían esto por instrucciones, pero posteriormente hay una serie de documentos y, por ejemplo, los contratos que efectivamente prueban que ciertas empresas recibieron contratos y estas mismas empresas a su vez pagaban facturas de servicios que no recibían. Y entonces la pregunta es, ¿estos servicios que se pagaban, pese a que no se recibían, por qué se pagaban? ¿Se pagaban como consecuencia de un contrato que se recibía o se pagaba por otra razón? En eso me parece que consiste la parte más sensible del trabajo de los jueces. Perfecto. Y nos vamos a un primer corte comercial con estas reflexiones. Sigue el debate en Políticamente Correcto. Radio Sucesos retransmite este y todos los programas de Políticamente Correcto. Recuerde 101.7 FM Quito. También hay un reprise a las 20 horas. Regresamos enseguida con más de este debate. Seguimos
seguimos el debate en Políticamente Correcto. El doctor Grillo, ¿hasta qué punto lo que decía el doctor Albán en el bloque anterior sustenta un delito contundente de cohecho cuando hablamos básicamente de testimonios y hacemos un cruce de contratos, pero no tenemos necesariamente, o sí tenemos, eso tendría que decirme usted, pruebas fehacientes de que, por ejemplo, se produjo el cohecho de alguna manera que se pueda comprobar, que eso ha sido un poco la insistencia de la defensa? Para mí es clarísimo que está la prueba, ¿no? Están las mismas personas que están siendo procesadas, han aceptado toda estructura, ¿no? Han dicho que ha habido instrucciones por parte del vicepresidente, por parte del presidente, empresas que han colaborado con esta estructura, enlaces que hacían el seguimiento a las empresas, ¿sí? Personas que recibían el dinero para su beneficio, y esto adicionalmente, y con lo que pasó en estos días que se presentó un informe del Consejo Nacional Electoral como prueba nueva, se corrobora porque estos gastos no están reportados al Consejo Nacional Electoral, entonces son gastos fuera de lo que se manejó en la campaña. Pero ¿no? más bien lo que Alianza País o el correísmo ha tratado de mostrar con esos es que el informe del CNE dice que hubo gastos o aportes lícitos, y con lo cual de esta manera pues se puede tratar de relativizar lo que la Fiscalía puede suponer, y creo que ese es un dato interesante, ¿o no? Pero lícitos lo que está reportado al CNE, pero nada de esto está reportado al CNE. O sea, Esto una está por fuera, institución claro. del poder como es el CNE dice que Alianza País no recibió gastos ilícitos en la campaña y que todo eso se reportó. ¿Eso no es una prueba para desvirtuar la hipótesis de la fiscal? Es que lo que hace el CNE es revisar las cuentas de los dineros que a ellos se les han justificado. O sea, tiene un límite. Claro, esto está totalmente por fuera, esta era una trama oculta, pero que estaba totalmente estandarizada, tenía un procedimiento, tenía jerarquías y tenía, claro, por ese lado yo creo que la Fiscalía ha logrado determinar con pruebas bastante contundentes que esto existió como una estructura criminal. Pero Ernesto Albán, ¿cuál es la prueba más contundente en su criterio que se ha presentado en este caso? A mí me parece que es muy sólido para la posición de la Fiscalía las declaraciones o los testimonios que han hecho los propios acusados. ¿Un testimonio es igual a un documento? No, son dos tipos de pruebas distintas. Cuando usted tiene que probar algo, puede probar vía un testimonio o vía un documento. Son tipos de pruebas distintas, pero son pruebas al fin. Pero un testimonio es una palabra que la puedo decir. Una palabra que la digo bajo juramento. Lo importante del testimonio, y eso es la diferencia entre un testimonio realizado en una audiencia de juicio a una declaración que uno hace en un proceso de investigación previa. La diferencia es que yo te creo porque tú me dices algo bajo juramento. Y no solamente me dices algo bajo juramento, sino que el juez te advierte que si tú mientes, al mentir cometes otro delito que es el perjurio. Entonces no es solamente una palabra, es una palabra bajo juramento con el castigo de una pena de prisión si mientes. Entonces, un testimonio no es poca cosa en un proceso judicial. Y en este caso hay que dar además más importancia a que ciertos testimonios que corroboran los hechos son testimonios de los propios acusados. Pues, es decir, el señor Viteri, me parece que él dice, yo no recibí 100.000, yo recibí 240.000. Entonces, efectivamente hay una demostración de que estos recursos existieron, estos recursos estaban fuera del partido político, estos recursos se utilizaban para campañas electorales. Entonces, si no hay un delito, al menos hay gravísimas infracciones al procedimiento electoral. Pablo Encalada, y en este punto, dentro de toda esta investigación que ha hecho la Fiscalía, ¿cómo podemos nosotros determinar qué aportes podrían ser genuinos, lícitos, cuáles ilícitos? Hay grabaciones en las que se le ve a la perito Mantilla, que incluso señala, dice, bueno, yo creo que este famoso fondo de solidaridad del que Correa pidió un préstamo de $6.000 y luego lo pagó, no necesariamente es algo ilegal, pero de eso se ha valido la Fiscalía para sostener su tesis. ¿Hay claridad en el proceso realizado por la fiscal? ¿Hay cómo encontrarle algún vacío? A ver, este es un proceso muy complicado, ¿no es cierto? Esto no es nada sencillo, hay cerca de 20 procesados, me parece, ¿no es cierto? Entonces hay una cantidad de información amplísima y por lo tanto el manejo de esa información es difícil. Es obvio que la fiscal, frente a tantos buenos abogados que hay del otro lado, van a encontrar deficiencias en la acusación. ¿Usted encontró alguna, quizás? Sí, voy a referirme a eso, okay. Pero me parece más importante referirme cuando usted dice cuáles son las pruebas importantes. Usted le pregunta a Ernesto, ¿cuál es la prueba más importante? Bueno, a mí me parece que las pruebas en su conjunto, las más importantes, son los testimonios de los proveedores, son los contratos suscritos por los
contratistas y son los pagos realizados. Bueno, además de que eran funcionarios públicos y que ellos fueron los que consiguieron los contratos, es decir, los Rafael Correa y todos los exministros. Es decir, en ese conjunto es que está dada Pablo, la importancia de la prueba. Para que quede claro ante la ciudadanía, ¿cómo podemos saber que esos pagos en realidad se hicieron? ¿Cuál es la evidencia que tiene la Fiscalía para corroborar que eso en efecto ocurrió, más allá de los archivos o de las facturas que se vieron en fotocopias? O sea, ¿cómo podemos constatar eso para que la gente entienda? La forma para verificar que está sucediendo ese momento con el tribunal, con la Corte Nacional de Justicia, es cómo saber si hicieron realmente esos pagos, es por el testimonio de los proveedores, pero también por las facturas, porque este es un caso en el cual la coima fue con factura, porque estos aportes, digamos, estos pagos que hizo, por decir, la empresa X al proveedor que daba los sándwiches, está declarada. El SRI claro, emitió informes y el respecto de SRI esto, informa que se ha realizado esto. Entonces, si usted me dice cuál es una prueba deficiente, yo quizás me anticipo un poco a lo que está en el debate, y es el famoso peritaje de esta perito Hablemos que de hace eso, el perfil criminal. porque me parece a mí que sí es un punto interesante a tomar en cuenta en que los acusados tratan de reducir el nivel de la estructura al ejercicio de Pamela Martínez. ¿Y cómo poder entender eso? ¿Cómo poderle dar solvencia a esa visión del correísmo? Lo que pasa es que alguien podría pensar que la prueba madre de este proceso es el cuaderno de Pamela Martínez. ¿No es cierto? Y uno dice, bueno, ¿qué veracidad da este cuaderno que supuestamente es realizado, escrito en un vuelo Quito-Guayaquil, ¿no es cierto? Ahora, no es lo relevante no es el cuaderno, lo relevante es lo que dice el cuaderno. Ese cuaderno se convirtió en el derrotero de la Fiscalía, es decir, ¿por dónde tengo que investigar? Pero no quedó clara esa cadena de custodia, es decir, a saber hasta qué punto ese cuaderno en realidad se escribió en 10 minutos, Carlos, ¿o no? que no valga el cuaderno. Que se excluya como prueba el cuaderno. Lo relevante es lo que decía el cuaderno. ¿Y qué decía el cuaderno? Nos relataban todos estos hechos. Cuando Fiscalía fue a verificar... Pero eso comprueba el delito, eso le puede condenar a los mentores de la red, o decir como dice Alexis Mera, no, la de la red era Pamela Martínez, y es la que creó Nexo Global y negoció con Equitesa, y le dieron directamente la plata a ella, y esa plata le dio a su esposo en el colegio del Guayas. Es decir, él trata de reducir la corrupción a ese nivel para salvarse o para no inculparse los de arriba. ¿Eso cómo se puede probar? Es que ese es el trabajo que le corresponde al tribunal. Eso es lo que les ¿Ya no corresponde a los jueces. No, Fiscalía acusa, ¿no? Y los jueces son los que tienen, en función de un ejercicio, de una lógica deductiva, en función de su experiencia, ellos tienen que deducir, concluir si es que realmente estas otras personas, los que estaban arriba, Rafael Correa, Jorge Glass, realmente estaban enterados de este hecho. Y entonces, a partir de toda la prueba desarrollada, ellos tienen que verificar si es que realmente Pamela Martínez actuaba sola. Es decir, ella era la asesora de confianza personalísima del expresidente Correa. El expresidente Correa era presidente de la República y presidente del partido. Y que además ella tenía una oficina paralela, ¿no es cierto? Ella recibía los pagos y se aseguraba de que hayan los contratos. De ella, ¿no es cierto? Es el testimonio, pero está verificado con los tiempos. Si realmente hubieron los contratos, no nos dice ella si realmente hubieron los contratos. Esto nos dice la prueba documental, el contrato suscrito entre la empresa X y el ministerio tal. Y entonces, en función de toda esa prueba, el tribunal tiene que concluir. ¿Conocía de esto Rafael Correa? Bueno, por las pruebas tendrá que decidirlo. Por ejemplo, uno de ellos podría ser el contrato que tiene la Refinería del Pacífico con SK Engineering, ¿no es cierto? Que podría ser una explicación de que hubo para darle ese contrato sin licitación, como dice la investigación periodística de Mil Hojas, que finalmente por esa razón es que hubo sobornos atrás de eso. Claro, mire, pero es un punto importante, es que no se está investigando la licitud de esos contratos. Puede que hayan sido ilícitos, puede que no, porque el delito de cohecho no necesariamente es dar dinero para hacer algo ilícito. El delito de cohecho es dar dinero para que haga o algo lícito, o algo ilícito, o hasta para cometer un delito. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, Twitter @políticacorrecta, en Instagram @políticamentecorrecto.es, y puede ver este programa en vivo en Facebook en la cuenta oficial de Coavisa. Regresamos enseguida. Este miércoles 4 de marzo, el Tribunal Penal a cargo del caso Sobornos 2012-2016 escuchó los alegatos de defensa del ex vicepresidente Jorge Glass, a quien la Fiscalía señala como líder y coordinador de la supuesta estructura criminal. En la 12ª jornada, Glass, en videoconferencia desde la cárcel de La Tacunga, aseguró que este caso y el caso Odebrecht, por el cual fue sentenciado en el 2017, guardan relación porque supuestamente hay una persecución política desde el gobierno de Moreno.
Además, su abogado Harrison Salcedo ratificó la línea argumental de la defensa del correísmo. Escuchemos. La única prueba real de cohechos, de beneficios ilícitos y de cosas turbias ha sido Pamela Martínez y su esposo Jimmy Salazar. ¿Que dónde se recibían los dineros en efectivo? En el Colegio de Abogados del Guayas, del cual Jimmy Salazar es el presidente tan cuestionado hasta la presente fecha. Terminada esta etapa, se abrió una final de alegatos de todas las partes. El tribunal estará listo para deliberar y dictar su sentencia en primera instancia, la cual podría darse en los próximos días. Carlos. Bien, doctor Ernesto Albán Ricaurte. Ahí es lo que tenemos. Vemos que hay hay la insistencia en que sea Pamela Martínez el eje, el alfa y el omega de toda esta red. ¿Se va a poder comprobar que eso es así o que realmente hay cómo comprobar que había una estructura superior que le daba las órdenes? A ver, aquí por supuesto que desde el punto de vista de probar la responsabilidad de los acusados hay una dificultad porque no vamos a encontrar una prueba, un correo electrónico, una carta de los líderes de la organización, como dicen los peritos, a la señora Martínez diciéndole haz esta transferencia o recibe esta plata. Eso no se va a encontrar. ¿Y eso no debilita el caso como tal? Yo pienso que no, porque en el fondo, si estamos hablando de que se recibían unos dineros por parte de la señora Martínez, hay que poner en contexto cómo, cuándo y por qué la señora Martínez recibía estos recursos. Es decir, la señora Martínez no operaba desde su oficina profesional y ella recibía estos recursos porque ella levantaba fondos de empresarios, porque ella era una persona muy conocida en el mundo empresarial. No es así. La señora Martínez, al momento de los aportes, era funcionaria de la Presidencia de la República, era una persona muy cercana al presidente de la República, era secretaria del presidente de la República, y entonces la pregunta es, ¿la señora Martínez levantaba fondos y conseguía fondos como consecuencia de su relación con el gobierno o porque la gente a ella le hacía aportes? Pero eso no es una conjetura. O sea, puede ser que sea muy lógico, muy razonable, muy así, pero ¿eso es una prueba? Lo que pasa es que a esto hay que sumarle los testimonios de ella y de otras personas que dan cuenta de que esto es así. Y si a esto usted le suma que en esas mismas épocas se entregaban contratos a justamente esas empresas que entregaban aportes, usted va configurando quién tenía el poder de decisión respecto de las cosas. Pero es la palabra de Martínez contra la de Mera, contra la de Glass, contra la de Correa, que también es un testimonio. Y además, es así, si solamente fuera que en este caso hay un testimonio contra un testimonio, usted podría decir es mi palabra contra tu palabra. Pero en este caso hay los testimonios que dicen una cosa en un sentido, los testimonios que dicen otra, pero además hay una serie de documentos que respaldan la versión del un testimonio. Y entonces la prueba, y con esto termino, tiene siempre que valorarse en su conjunto. Yo no puedo valorar unas cositas y otras no, tengo que valorar todo. Perfecto. Pablo Encalada, ¿cómo poder entender el hecho de que no se haya dado paso a este peritaje, a esta denuncia que hace la defensa en último momento de que se hackearon supuestamente el computador de Laura Terán y que de ahí se modificó desde 2016, como dice el mismo expresidente Correa, hasta 2018 los archivos para ponerles una trampa política? ¿Fue un error que ni el juez o la fiscal no hayan impulsado o no hayan aceptado esa prueba que se presentó a último momento? A ver, primero, el proceso penal está dado para que después de que se da la investigación, la instrucción fiscal en este caso, hay una etapa intermedia, la etapa preparatoria de juicio. En esta se anuncian todas las pruebas. ¿Por qué? Porque el juicio, que es el que está desarrollándose ahora, tiene que ser un juicio en igualdad de armas, que no haya ninguna sorpresa y que todos sepamos a lo que nos enfrentamos. Ya. Entonces, la regla es que no pueden haber pruebas sorpresas. La única posibilidad que prevé la ley es que se tiene que cumplir con dos requisitos. La primera, que no haya sido posible conseguir esa prueba, no haya sido posible, y segundo, que es una prueba trascendental. ¿Y no es trascendental esa prueba? O sea, el trabajo de Adalid, de esta empresa experta en hackeos. No, me parece que no es trascendental porque es contradictoria. Porque la defensa de los procesados, ninguno desconoce las transacciones realizadas. Y entonces dicen que el hackeo de estas cuentas, de estos correos electrónicos, entrega una información falsa, manipulada, eso dicen. Pero cuando tuvieron la oportunidad de contradecir, no lo hicieron. No sé si me explico. Sí, yo le voy a explicar mejor. En el primer reportaje de Claudia Roura, más o menos explicaba que en julio
del año pasado, el expresidente Correa dijo que no conocía a Laura Terán y que la trama de archivos, diciendo que ella nunca fue su asistente. Pero luego, esta semana, en un programa de radio, una entrevista, él dice que le hackearon la computadora a Laura Terán desde el 2016, gente de su entorno, para manipularle. Entonces, ¿ahí hay una contradicción, tanto política como jurídica, o no? Hay una contradicción fáctica porque él parte diciendo que no conoce y después dice que sí, que sí conoce y no discute los hechos. Pero claro, ¿qué es lo que hacen las defensas? Ojo, las defensas lo que están haciendo es tratando de desacreditar las pruebas. Nunca se refieren al fondo del asunto. Es decir, no hay una tesis de defensa sobre el fondo, sobre no hay delito. La tesis de defensa es: esta prueba no sirve por tal o cual razón. Y claro, es válido, porque si es que una prueba es obtenida ilegalmente, esa prueba es ilegal. Perfecto. Y todas las producidas a partir de esa prueba también deberían ser ilegales. ¿Cómo avanza la sentencia? ¿Cómo debe caminar la sentencia, abogada Grillo, de aquí hasta la sentencia en primera instancia y luego los otros procesos de casación y el anterior de reclamo? Bueno, ahora primero lo que tienen que hacer los jueces es escuchar a las partes, están en alegatos finales, cada uno, hoy día creo que está la fiscalía y luego vienen todos los procesados donde van a hacer un resumen de toda la prueba actuada, por qué tiene que ser tomada en cuenta y por qué no tiene que ser tomada en cuenta dependiendo de la óptica en la que estemos. Los jueces van a tener que emitir una sentencia y sobre eso las partes pondrán su apelación dependiendo de lo que pasa, porque los jueces pueden condenar, pueden ratificar inocencias y ahí habrá las apelaciones de lado y lado dependiendo de los sustentos que tenga la sentencia para esto. Y ahí vendrá la apelación, que es realmente una discusión sobre si la sentencia o si los jueces valoraron bien las pruebas y sobre eso se trata la apelación. O sea, en este momento son los jueces los que van a tomar la decisión. Así es. De una manera, o sea, a ellos son los que hay que, o sea, más que vigilar, en ellos ya recae la posibilidad de que lo que dijo la fiscal o lo que dijeron las defensas se evalúe y finalmente se conforme el delito, ¿no es cierto? Se ratifique o no. Claro, de ellos depende condenar o no condenar y de eso y depende sobre todo de cómo se actuó la prueba y cómo recibieron los jueces de las partes esta actuación de la prueba. ¿Cuánto tiempo puede tardar en que la condena, ya sea final, sea cual fuere, quede ejecutoriada plenamente? Bueno, en tiempos yo creo que puede tomar unos 5 o 6 meses a que pasen las etapas que tienen que pasar, apelación, Pero casación. el caso Glass se demoró 2 años en que se aplique la última etapa de casación. Así es, pero puede demorar en tiempos, digamos, 3 semanas, 1 mes para que dicten la sentencia, hasta que procesen, apelación, audiencia, conformen tribunales. Yo creo que en 5 meses tranquilamente, y para eso está hecho el proceso penal. Sí. No olvidemos que la prisión preventiva puede durar máximo en ciertos delitos hasta 1 año, justamente porque se presume que en 1 año tú puedes evacuar todas las etapas del proceso con todos los problemas. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. El Consejo Nacional Electoral analiza un posible reglamento para las elecciones presidenciales del 2021. Este permitiría que las inscripciones de candidatos se realicen sin necesidad de estar en el país. Luego del corte seguimos con el análisis. Mientras el caso Sobornos 2012-2016 entra en la recta final, el Consejo Nacional Electoral prepara el reglamento de aplicación de la ley electoral reformada por la Asamblea en diciembre pasado. En un inicio se habló de que dicho reglamento podría permitir que en la inscripción a las candidaturas a presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales o representantes al Parlamento andino para los comicios del 2021 no esté presente en el CNE el postulante. Basta que lo haga el director de la organización política que lo auspicie. De esta manera quedaría expedita la posibilidad de que el expresidente Correa se inscriba desde el extranjero sin tener que venir al Ecuador. No se ha descartado que él podría correr, por ejemplo, por la vicepresidencia. La presidenta del CNE, Diana Tamain, aclaró que un requisito de inscripción que no variará es que el postulante lo haga de forma personal ante un delegado electoral en las primarias de su organización política. Pero, ¿ese acto podría realizarse en Bélgica? Queda abierto el debate jurídico sobre el alcance de la inmunidad que le podría beneficiar como candidato. Él tiene 2 órdenes de prisión preventiva por el caso Balda y el caso Sobornos, pero no existen condenas ejecutoriadas en su contra. Carlos, continúas con el debate. Bien, gracias Claudia por ese reporte. Doctora Grillo, ¿el artículo 100 de la ley electoral permite o no permite a cualquier candidato inscribirse a distancia?
Sí, puede inscribirse. Sin duda ¿Sí? puede inscribirse, pero tiene que pasar por los requisitos, ¿no? Hay unos requisitos que establece el artículo No tener 95. sentencia ejecutoriada es un requisito para que Así Correa es. sí pueda ser candidato. Así es. Entonces, ¿por qué Efectivamente. nos asustamos tanto? ¿Por qué hay tanto revuelo? O sea, hay un reglamento que se emitió, me parece que en 2012, para bloquear la inscripción de Abdalá Bucaram a la presidencia cuando él estaba en Panamá. Bueno, ¿ese reglamento es fácilmente modificable o no desde el Consejo Nacional Electoral? Claro, ellos han modificado las reglas y el presidente Correa, expresidente Correa, podría inscribirse si es que no tiene una sentencia o si no incumple ninguno de los otros requisitos, podría inscribirse tranquilamente y tiene todo el derecho de hacerlo en ese caso. Ernesto Albán, ¿y Correa puede ser candidato a vicepresidente de la República? Ahí hay una discusión Yo constitucional quiero que me explique eso bien, porque he bien oído eso interesante. últimamente y me parece interesante. De acuerdo a la Constitución ecuatoriana, el vicepresidente de la República no tiene sino solamente las funciones que el presidente le encarga. Es decir, el presidente de la República no tiene un manual de funciones establecido en la ley como sí tienen otras autoridades. De tal manera que se sostiene, hay quienes sostienen, que yo no podría ser candidato a la vicepresidencia de la República y encargarme de la presidencia posteriormente si tengo las mismas inhabilidades que el presidente de la República. Hay quienes sostienen que no, que son dos cargos distintos y que la inhabilidad solamente es El para hecho el de que el presidente de la vicepresidente de la República. República tenga como misión principal reemplazar al presidente temporal o definitivamente es una lectura que dicen que por eso Correa, no, por una prohibición de reelección, no podría ejercer eventualmente el cargo de presidente de la República. Claro, es que además la diferencia es que en las constituciones anteriores el vicepresidente de la República tenía funciones definidas en la propia Constitución. La actual Constitución no le atribuye función alguna al vicepresidente de la República, solamente le entrega las facultades que el presidente quiere entregarle. Y de ahí que hay quienes sostienen que constitucionalmente no podría ser candidato a la vicepresidencia tampoco. Pero es hilar muy fino también. Es un análisis que yo creo que el Tribunal Electoral tendría que calificar el momento de que se presente la candidatura de Correa si lo hace a la vicepresidencia. Ahora, lo que sí no está en discusión es que sí podría ser candidato a asambleísta por los asambleístas locales o por los asambleístas del extranjero. Eso no hay duda. No podría hacerlo solamente cuando reciba una sentencia condenatoria firme, es decir, después de que pase primera instancia, segunda instancia y casación. Pero Lorena dice que en 5, 6, 7 meses podría estar eso listo. Yo le decía en el corte que yo no creo que esto sea tan fácil porque los tiempos judiciales siempre son largos. Como usted bien decía, el caso Glass se demoró 2 años en tener una sentencia ejecutoriada de casación. Por rápido que vaya la función judicial, evaluar la segunda instancia y después evaluar en casación este caso, me parece que a un tribunal le va a tomar tiempo. Yo no creo que se alcance de aquí, ojo, a octubre, porque en octubre tienen que presentarse las candidaturas. Y peor aún en septiembre, si es que el Consejo Nacional Electoral decide mover los calendarios hasta septiembre, porque esa es una de las hipótesis sobre las cuales están trabajando. Entonces, es complicado pensar que pudiera llegarse. Ahora, respecto del reglamento, el que comentaban antes, y perdón que sí, porque opine quiero dar sobre la palabra, eso, sí. Si bien la ley, el Código de la Democracia prevé que quien podría presentar la candidatura es el representante del movimiento, hay un reglamento, como usted bien decía, que lo que dice es que el candidato que va a ser candidato tiene que aceptar esa candidatura y esa aceptación la tiene que hacer personalmente. Pero ese es el reglamento. Ese es el reglamento. Pero y yo ese lo puedo podría modificar, pues. Ese podría modificarse. Claro. Hoy no podría. Porque, claro, Es decir, hoy con ese tendría- reglamento no podría, pero es fácilmente modificable Sí, ese porque la reglamento. prohibición constitucional de que las reglas de juego democráticos no pueden alterarse en el último año solamente se aplican para leyes, no para reglamentos. Oiga, y una cosa adicional, y la candidatura para asambleísta en el exterior también está supeditada a ese reglamento. También. Es decir, cualquier asambleísta del exterior tiene que venir a Ecuador para inscribirse. Tiene que hacer un acto público en presencia de un delegado del Consejo Electoral. Entonces podría Habría que mandar un realizarse- delegado al consulado. Exactamente. Ok. Bueno, Pablo Encalada, ¿en qué consiste la inmunidad que una candidatura puede brindar en un momento como este? Entendamos bien de qué inmunidades se puede beneficiar un personaje como el expresidente Correa en un momento como este, con 2 órdenes de prisión en firme. Bien,
¿Qué es esta inmunidad, la inmunidad electoral que se conoce? Esta es una situación por la cual la ley ha previsto que para que no se utilice la justicia con fines políticos, se separe de una manera, tajante la posibilidad de que la justicia se lo detenga a un candidato. Entonces, el Código de la Democracia prevé que cuando se inscriben las candidaturas y estas han sido aceptadas, los protege una inmunidad a todos los candidatos. ¿Inmunidad que consiste en qué? Que no puedan ser procesados penalmente y que no puedan ser privados de la libertad. Y han habido muchos casos previos en los cuales esto se ha discutido ya en sede de Corte Nacional de Justicia. Yo era del criterio de que si dice no se puede procesar penalmente se refiere a nuevos procesos y que por lo tanto los procesos anteriores deberían continuar. Ese es mi criterio. Sin embargo, Corte Nacional de Justicia ya ha dicho en otros casos que de ninguna manera pueden continuar y que todos los procesos que están vigentes se suspenden. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, quiere decir que si es que el proceso de caso Sobornos, este caso, estamos con sentencia, si usted lo quiere, con apelación, lo que fuera, se suspende el trámite de la apelación o de la casación y por lo tanto ya no seguiría la etapa, la siguiente, la casación, por ejemplo, hasta que se declaren los resultados. Y a partir de ahí podría retomarse el proceso penal. Es decir, puede venir el candidato, inscribirse, no iría preso. Pero lo primero es eso, ¿no es cierto? Primero la suspensión del proceso, pero lo segundo, y eso es expreso, está muy claro en la ley, que hay una prohibición de privación de la libertad. Por lo tanto, si el expresidente Correa no le dictan una sentencia condenatoria ejecutoriada hasta el día de la... Lo tenemos aquí haciendo campaña. Lo tenemos haciendo campaña porque él podría legalmente hacerlo. O sea, se inscribe en el exterior y viene aquí con inmunidad y no puede... Con inmunidad no puede ser ni detenido ni pueden continuar sus procesos penales. Ya, y si el reglamento al que apela el doctor Ernesto Albán sigue vigente, el actual, en el que te dice que tienes necesariamente que tener un fedatario de la función electoral para que lo inscriba y no va al consulado, sino tiene necesariamente que venir Correa al Ecuador, ¿cómo funcionaría ahí? Es que esto es paradójico, porque la ley sí permite la posibilidad de que un candidato en el exterior sea inscrito, porque dice que tiene que ser el director del partido el que inscriba la candidatura. Pero claro, el propio correísmo se inventó este reglamento y puso una trampita ahí para que dice, venga a aceptar la candidatura personalmente. Eso lo hicieron a Bucaram y ese reglamento continúa vigente. Es decir, la ley permite la inscripción desde el exterior. El correísmo se inventó este reglamento para impedirle a Bucaram y ahora ellos son víctimas de esto. Podrían cambiarse o también podrían enviar un delegado al exterior. Y ahora, si es que eso no sucede, si es que todo se mantiene igual, ¿puede venir Correa al aeropuerto, llegar al aeropuerto de Quito para inscribirse? Y en ese tramo en que llega al aeropuerto y va a inscribirse, ahí no aplica ningún proceso de inmunidad, ¿no es cierto? O sea, este momento, claro, él está pisando suelo ecuatoriano y lo van a privar de la libertad en cuanto a... ¿Con el reglamento vigente? No, con las órdenes pero ya de en un caso electoral me refiero. Yo sé que ahorita él no puede venir, pero si es que yo me voy a inscribir hoy a las 5 de la tarde para candidato a asambleísta del exterior. Para ello, como dice el doctor Ernesto Albán, tengo que venir a Quito. Claro. ¿No es cierto? ¿Qué pasa el rato que yo llego a Quito y me dirijo al CNE para hacer esa inscripción? Claro, digamos, sería una jugada muy arriesgada, pero si él logra inscribirse y le califican la candidatura además, es desde la calificación, no solo cuando él se presente, no tiene que haber una calificación de la candidatura, porque la calificación puede estar cuestionada por el hecho de si puede ser candidato a vicepresidente o no. A mí me parece que esta discusión jurídica interesante es válida. ¿Puede o no puede? Creo que es la Corte Constitucional quien tiene que definir. No, pero si es que dicen que no tiene sentencia ejecutoriada. Pero no por la... Si tiene sentencia ejecutoriada, él no puede ser candidato ni a presidente de junta parroquial. Claro. A nada. Pero si no tiene sentencia ejecutoriada, sí podría ser candidato. Ahora, a presidente no, por prohibición constitucional. A vicepresidente hay la discusión. Unos constitucionalistas dicen que sí, otros dicen que no. Y yo creo que sería la Corte Constitucional quien tendría que resolver si es que se presenta ese caso. Lo otro, si se lanza asambleísta, ¿cierto? Esa es otra posibilidad en la cual hoy por hoy no tiene impedimento. No tiene impedimento, pero sí para inscribirse. O sea, el trámite de inscripción sí es una complicación. El trámite de inscripción no tiene impedimento, lo que tiene es el riesgo. El riesgo. El riesgo, porque si viene al Ecuador, lo detiene. Tiene 2 órdenes de prisión. Y en ese sentido, Lorena, para cerrar, la arquitectura jurídica del CNE en reglamento y en ley, este momento le impediría hacer ese viaje arriesgado al expresidente. Claro. O sea, definitivamente, si él pone los pies en el Ecuador, tiene 2 órdenes de prisión vigentes y va a ser detenido en el aeropuerto si es que viene por una vía regular. Ahora,
Si aparece en el CNE y el CNE decide que mientras califican le puede proteger en pos de la democracia y tantas argucias que existen, también podría pasar eso, pero en principio, de conformidad con la ley, él pone un pie en el Ecuador y tiene que ser detenido porque tiene estas dos órdenes que cumplir. A menos que se reforme el reglamento. A menos que se reforme el reglamento con dedicatoria, claro. Y ahí sí entran a aplicar todas las inmunidades, ¿no es cierto? Así es. De las cuales él se beneficia. Pero es solo mientras el proceso electoral. No olvidemos lo que pasó también con Jorge ¿Y si Glass, gana ¿no? las elecciones? Si gana las elecciones puede pasarle, si es que es así, si se les llega a condenar, Supóngase a ratificar. que puede inscribirse y gana las elecciones para asambleísta. En ese momento le van a dar una inmunidad parlamentaria. Pero esa inmunidad parlamentaria es para sus actos como asambleísta, no para actos previos. Y esto estamos hablando de un periodo 2012-2016. Entonces, ahí le podría pasar lo que le pasó al vicepresidente Glass, que estaba en funciones, fue detenido y fue sentenciado, pese a haber sido elegido y todo. Y tener ¿no? fuera de corte. Bien, Así es. ok, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Pablo Encalada, ¿cuál es el desenlace jurídicamente correcto que el país debe esperar del caso Sobornos 2012-2016? Me parece que este es un caso de tanta trascendencia que el país necesita certezas. El país no puede vivir en la impunidad y nosotros necesitamos que las personas que han cometido delitos estos sean sancionados de la manera que corresponda. Pero para tener la certeza de aquello, nosotros necesitamos que la justicia actúe de manera independiente, que los jueces no tengan que mirar, regresar a ver cuáles son los tiempos electorales o cómo impedir la candidatura a una u otra persona, sino que para que todos tengamos la tranquilidad, esta decisión se la tome en derecho y sea cual sea el resultado de aquella, nosotros podamos seguir caminando hacia adelante. Lorena Grillo. Bien, yo coincido con Pablo en este sentido. Creo que lo más importante es que el trabajo de los jueces sea incuestionable en todas sus etapas. Es decir, que este proceso pueda ser revisado por cualquier corte internacional, por cualquier comisión posterior y que de ninguna manera se encuentren falencias en la actuación de los jueces. Ernesto Albán Ricaurte, su conclusión. Yo comparto plenamente el criterio de que lo más importante de este proceso es que el sistema judicial se demuestre a sí mismo como un sistema independiente, no ajeno obviamente a casos con implicaciones políticas, pero en el cual se demuestre que puede resolver sin hacer cálculos políticos. Esto por un lado me parece que es importante, pero por otro lado, ya no tanto en lo jurídico, me parece que en lo político es importante también que quienes estuvieron en el gobierno anterior, de alguna manera tengan en cuenta que toda esta suerte de persecución judicial, política y pública también ha sido consecuencia de que ellos en el ejercicio del poder persiguieron también. Y de alguna manera me parece que es importante que quienes en el futuro lleguen a cargos de poder limiten sus actuaciones y se ajusten al derecho para evitar que la política y lo judicial sirvan como una forma de hacer política en el futuro. Y bien, en las próximas horas, los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela tendrán que emitir un dictamen final. Más allá de quienes resulten condenados o absueltos, el gran desafío de este tribunal es que su sentencia quede revestida de legitimidad, respeto y esperanza hacia el verdadero cambio que merece la justicia. No se equivocan quienes consideran que luego del caso Sobornos 2012-2016 habrá un Ecuador distinto, pues demasiados intereses políticos y económicos se han mostrado durante estos meses de investigación periodística y procesal, que el país aún debe asimilar. Nuestra democracia necesita fortalecerse y para ello hay que hacer votos porque nos ampare una justicia decente. ¿Será mucho pedir? Nos vemos el próximo domingo, pero antes Claudia Roura nos da un adelanto del programa fundamental que estamos preparando para ustedes. Hoy se conmemora el Día de la Mujer, el reflejo de un mundo desigual. Es un día de reflexión por todas las mujeres que son discriminadas, por las que son víctimas de violencia y por las que han sido asesinadas solo por el hecho de ser mujeres. El próximo domingo, aquí en Políticamente Correcto, hablaremos de igualdad de género y no discriminación, dos derechos que aún siguen pendientes en nuestro país. Los esperamos el próximo domingo, 10:30 por Ecuavisa.